Buenos días, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Comitancillo. El equipo está conformado por Diana Laura Cruz Martínez, Insol Castillo López, que Daniel Castillejos Antonio y yo, Laura Lizeth Castellanos Revuelta. La tensión superficial es un fenómeno físico en donde la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido se comparten como una fina membrana. El concepto de tensión superficial se emplea en el ámbito de la física para hacer referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Esto quiere decir que en cuanto más fuertes son los enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. Como siguiente punto tenemos ejemplos de la tensión superficial. Punto 1. Los insectos ligeros, como los zapateros o zancudos, pueden caminar encima del agua debido a la tensión superficial en un estanque, esto sin hundirse los animalitos por la tensión superficial. Igualmente, una aguja ligera también puede flotar en el agua. El polvo que cae al agua no se hunde debido a la tensión superficial, a menos que se agite. Esto quiere decir que como la aguja o un insecto no tiene fuerza para hundirse, es lo que hace la tensión superficial. Y bueno, para este experimento vamos a necesitar lo que es un recipiente con agua y 3 materiales distintos. Aquí yo tengo lo que es una hoja, un pedazo de canela y una hoja de navaja o un gilet. Ahora bien, el experimento consiste en que tenemos que hacer que estos 3 objetos floten en el agua. Cualquier objeto que vayamos a colocar dentro del recipiente tiene que estar completamente seco, porque si no está seco, pues no nos va a funcionar. Vamos a empezar con la hoja de la navaja. Vamos a intentar que flote. Vamos a secarlo un poco y vamos a colocarlo pues, despacio, ¿no? Ahí está, miren. Está flotando y si lo ponemos de otra perspectiva, ¿se ve bien? Está flotando también, no toca el suelo, la superficie, el fondo directamente. Bueno, pues sí flota, ¿no? Ahora lo que tenemos es la hoja, vamos a ponerla. Vamos a poner la hoja, vamos a colocarla. Y esta también está flotando. Podemos ver, está flotando la hoja. Y por último tenemos lo que es el pedazo de canela. Vamos a colocarlo también. Ahí está. También el trozo de canela está flotando. No toca, ninguno toca el suelo. Miren, de este lado así lo podemos ver. Que los 3 no tocan el fondo. Sabemos que el agua posee una tensión superficial, ¿no? Entonces, su capa superior, al entrar en contacto con el aire, esta se vuelve un poco más sólida que las anteriores. Y pues esto posee cierta elasticidad. Y es por eso que nosotros podemos ver que estos 3 objetos pueden flotar en el agua. Ahora bien, a continuación tenemos un primer ejercicio de cómo determinar la tensión superficial. Ahorita pues ya está resuelto todo, pero lo voy a explicar paso a paso. El ejercicio dice lo siguiente. Se introduce un tubo de diámetro de 1,9 milímetros en un líquido desconocido cuya densidad es de 960 kilogramos entre metro cúbico y se observa que el líquido asciende a 5 milímetros en el tubo y forma un ángulo de 15 grados. Determina la tensión superficial del líquido. Tenemos una imagen que hace referencia al problema que se nos está presentando. Por ejemplo, aquí está el tubo que nos dicen el problema y tenemos las medidas del diámetro y del líquido que asciende, ¿no? Esos serían los primeros 2 datos de esta imagen. Y como datos generales tenemos lo que es el diámetro del tubo, 1,9 milímetros,
la densidad del fluido, 960 kilogramos entre metro cúbico, la altura, que es 5 milímetros, y el ángulo, que es 15 grados. Como primer paso, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre a la columna cilíndrica del fluido de la altura h. Cuando realicemos la sumatoria de fuerzas en dirección vertical, nosotros vamos a obtener el valor de la tensión superficial del líquido. Pues de este lado se puede apreciar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, solo es una parte de la ilustración completa. Y aquí abajo tenemos lo que es la densidad por volumen por gravedad. Por aquí arriba tenemos la fuerza, que es la que permite que el fluido ascienda, que es básicamente la tensión superficial por la longitud formando un ángulo vertical. Ahora, nuestra fórmula nos dice que la fuerza en Y es igual a 0. La tensión superficial por L por el coseno de pi menos el peso, que es la densidad por el volumen por gravedad, también es igual a 0. Ahora, si despejamos la tensión superficial, tenemos que esta va a ser igual a la densidad por volumen por gravedad sobre L coseno de pi, ya que el volumen es el fluido que asciende dentro del tubo, y pues sería pi radio al cuadrado por altura que asciende, y L sería la longitud de la circunferencia que está en contacto con el tubo, pues en la parte superior del fluido, que esto sería 2pi r, y nos quedaría algo así. La tensión superficial es igual a la densidad por volumen, igual a pi radio al cuadrado por h por gravedad sobre la longitud por el volumen, que es pi. Es pi cuadrado por h por gravedad sobre la longitud, que es igual a 2pi r por coseno de pi. ¿Qué pasa? Pues pi se cancela, al igual que un radio en el numerador con un radio del denominador. Esto es igual a la densidad por radio por h por g sobre 2 coseno de pi. Y pues lo único que queda sería reemplazar los valores, simplemente colocarlos en las letras de cada uno, solo eso. Bueno, el resultado nos quedaría así. La tensión superficial es igual a 0,0232 newtons sobre metros. Así quedaría el resultado de esta operación. Ángulo de contacto. El ángulo de contacto es la forma que toma un líquido cuando entra en contacto con un sólido. En algunas cosas puede que alguno tenga una curva cóncavo u otra convexa. Las superficies cóncavos se producen cuando el líquido es capaz de mojar la superficie del recipiente. El líquido en las paredes del recipiente tiende a subir, mientras que el volumen se mantiene suspendido por la tensión. Ahora bien, el ángulo de contacto entre un sólido y un líquido va a depender de estos siguientes 3 puntos. El primero es el tipo de líquido. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua, aceite o diometano, estos 3 líquidos no van a tener la misma tensión superficial. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una gota de aceite sobre una superficie de acero, esta no se va a extender mucho más que la gota de agua. Y pues esto depende de la tensión de las moléculas del propio líquido. El segundo punto es el tipo de superficie. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 materiales, el teflón y el vidrio. El teflón no tiene la misma energía superficial que el vidrio, ya que este tiende a repeler casi cualquier líquido. En cuanto al vidrio, pues este suele atraerlo, ¿no? Y pues esto se debe a la composición química del propio material. Como tercer punto tenemos lo que es la rigurosidad de la superficie. A comparación del anterior, este punto pues tiende a ser un caso muy visual, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pequeñas protuberancias a escala micro y nanométrica en la superficie, la gota queda apoyada entre los picos de las protuberancias.
siendo el contacto total menor y por lo tanto queda de forma más esférica la gota de líquido, ¿no? Pues al hacer esto pues equivale a que la gota tendrá un mayor ángulo de contacto. Por ejemplo, tenemos lo que es el efecto loto, ¿no? Este sería un ejemplo de este tercer punto, ya que las hojas pueden repeler el agua por las elevaciones, también por la cera que contiene esta hoja, ¿no? El ángulo de contacto es el ángulo entre la tangente de la superficie libre del líquido en el punto de contacto y la superficie líquido sólido. Si el líquido moja la superficie, el ángulo de contacto es menor que 90 grados. Si el líquido no moja la superficie, el ángulo de contacto es mayor a 90 grados. Para este experimento sobre ángulo de contacto vamos a necesitar lo que es un gotero y diversas superficies. Yo acá agarré lo que es una superficie de papel, de plástico, tela y madera. Vamos a colocar una gota en cada una de las superficies y vamos a observar qué tipo de ángulo se forma en cada una. Bueno, pues vamos a empezar lo que es con la superficie de madera. Vamos a colocar una gota y vamos a ver qué pasa. Ahí se ve la gota. Pues debido a su forma podemos decir que la gota tiene un ángulo de menos 90 grados. Ahora vamos a pasar con lo que es la superficie de plástico. Vamos a colocar la gota. No, aquí se desparramó mucho. Vamos a intentar con otro. No sé si es porque me muevo, pero vamos a intentar con último. No, en las mismas pasa. Entonces esto sería igual que la madera, sería un ángulo menos 90 grados. Ahora vamos a pasar a la superficie de papel y vamos a colocar una gota de agua. Bueno, aquí, como pueden ver, pues no está tan caída como las demás, y eso que está un poco inclinado el papel. Entonces podríamos decir que tendría ya sea un ángulo igual a 90 grados o mayor que 90 grados, porque sí se ve así. Y por último tenemos el trozo de tela, la superficie de tela. Vamos a colocar una gota. Y pues esta también está bien formada, igual que la de papel. Entonces podemos decir que es un ángulo de 90 grados. Y a todo esto, ¿para qué nos sirve conocer el ángulo de contacto en una superficie? Aquí tenemos 3 ejemplos de lo que nos puede servir en nuestra vida cotidiana más que nada, ¿no? O sea, ¿para qué lo podemos emplear nosotros mismos? Pues el primero sería para saber si la pintura es compatible y se va a adherir bien a otra superficie. O sea, cuando nosotros queremos pintar un cuarto, una pared o algo. Para la limpieza también es útil pues conocer la superficie que se va a tratar, si esta es suficientemente limpia o se tiene que hacer un desengrase, y pues entre otras cosas más. La capilaridad es el fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Uno de los ejemplos de capilaridad es cuando la savia de los árboles asciende, lo hace por capilaridad. La humedad en las paredes se observa en la sombra que deja la humedad. La capilaridad en las flores, cuando la colocamos en un florero con agua, el agua asciende y las mantiene frescas. Pues esto ha sido todo en esta exposición y se les agradece la atención prestada.